La entrevista al doctor Enrique Terán, él es epidemiólogo e investigador de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en el Telediario. Buenos días, Byron. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Doctor, la ministra Garzón, como he dicho, ha anunciado que van a llegar en las próximas semanas 3 nuevas marcas. Sí, la CanSinovac de China, la de Johnson & Johnson, denominada Janssen, que también es de una sola dosis, y también la Sputnik. Sabemos que es la Sputnik B, que es de 2 dosis, no la Sputnik Light, que es de una sola dosis, la monodosis. Para entender un poquito, doctor, y usted imagino que debe estar al tanto, ¿cuál es la diferencia de la protección? Sabemos que todas lo hacen, vamos, pero esta CanSino, que no se conoce mucho, sabemos de la Sinovac, pero de la CanSino, ¿qué nos puede comentar? Es interesante porque esta vacuna CanSino es una de las 4 vacunas que está más avanzada en desarrollo en China. Es la única de las vacunas chinas que pertenece al grupo de las vacunas vectoriales, es decir, en composición es muy parecida a la vacuna de AstraZeneca, a la vacuna rusa, al Sputnik, y a la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de Janssen. Es decir, es una vacuna de alta tecnología que utiliza un transportador, un adenovirus, para introducir el material genético necesario para la formación de las defensas. Es una vacuna que empezó en el año de agosto del 2020 sus estudios de fase 3 y en los análisis interinos que se ha podido tener acceso, se evidencia que tienen una protección en promedio de 65% contra enfermedad leve. Esa protección sube alrededor del 90% contra hospitalización, enfermedad severa y muerte. La gran ventaja que tiene, por supuesto, es que se trata de una vacuna de una sola dosis, con lo cual la facilidad en la inmunización se vuelve sumamente grande. Es una vacuna refrigerada y en la región el país que más experiencia tiene en su uso es México, que desde hace algunos meses atrás viene inmunizando a su población con esta vacuna y de donde nosotros extraemos información que se trata de una vacuna bien tolerada, una vacuna con una tasa de reacciones adversas leves y sobre todo de manejo doméstico con algo de reposo y algún analgésico local. Entonces se convierte en una muy buena alternativa para poder masificar la inmunización en estas condiciones. Doctor, sería importante que la comunidad que nos escuche nos vea a esta hora, sobre todo aquellos que aún están como un poco escépticos de irse a vacunar. Vemos que casi un 30% de los ecuatorianos agendados o ya registrados para vacunación no están asistiendo. Eso le preocupa a la autoridad porque esas vacunas evidentemente pues se desechan en su mayoría porque tienen un periodo de caducidad, y usted me corrige si me equivoco. ¿Sería bueno tener una sola dosis para evitar eso desde un punto de vista pragmático, epidemiológico, o efectivamente las de 2 dosis son las que pueden dar más seguridad, y no digo una más seguridad biológica porque sabemos que su protección es muy, muy importante, sino porque la gente puede sentirse con la sensación de sentirse más protegida si tiene 2 dosis que una? ¿Cómo le explicamos esto al ciudadano? Bueno, tiene dos aristas en realidad. En primer lugar, la practicidad. Recibir una sola dosis es mucho más fácil que recibir 2 dosis. Para la población en general, un pinchazo versus 2 pinchazos es mucho más fácil. Es por esa razón que cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de cumplimiento, las vacunas de monodosis tienen mejor aceptabilidad que las vacunas de 2 dosis. Desde el punto de vista de protección, la protección es fundamentalmente numéricamente comparable. Cuando nosotros hablamos de vacunas de 2 dosis, por ejemplo, podríamos ir desde la vacuna de Pfizer que se está utilizando en el país, que tiene una protección de aproximadamente el 90%, hasta la propia vacuna de Sinovac, la otra vacuna china, que tiene aproximadamente 68% de protección. Esto es muy importante entender porque la protección de la que hablamos numéricamente es sobre enfermedad leve. Todas las vacunas que nosotros tenemos son altamente eficaces contra enfermedad severa, hospitalización y muerte.
¿Qué es lo que nos interesa tratar de eliminar? Es por esa razón que cuando nosotros motivamos a la población, es importante insistir que los efectos adversos que se pueden producir con la vacunación son relativamente menores en comparación al riesgo de no vacunarse, enfermarse y poder tener una complicación y muerte. Si es que nosotros hacemos por el otro lado la equiparación de la logística, cuando tenemos vacunas de 2 dosis, necesariamente la gente tiene que volver al sitio de vacunación para reaplicarse. Eso significa doble esfuerzo. Ahora poder disponer de una vacuna de una sola dosis, sin lugar a dudas le va a ayudar al gobierno a poder aproximarse a esa oferta de los 9 millones en los 100 días, porque vamos a ahorrar, en definitiva, la mitad de la logística porque se va a inmunizar más rápido a la población. Doctor, eso suena lógico, pero la oferta de vacunas y de producciones, creo la gran limitante que tienen la mayoría de los países, y seguramente Ecuador está entre esos. Digo esto porque en la primera fase de vacunación en el gobierno anterior básicamente estaban las de 2 dosis y fueron concentradas en un 60% en Pfizer, que tiene la doble dosis. Luego aparecieron las otras. Y bueno, AstraZeneca, que también ha llegado por la iniciativa COVAX. ¿Cree usted que la estrategia del nuevo gobierno, esto de alcanzar los 9 millones en los 100 días, podría efectivamente, como usted bien dice, acelerar el proceso con las de monodosis, pero dependiendo de la disponibilidad que tengan, más allá de que hay el compromiso de Sputnik de entregar más de 6 millones de dosis, y la de Janssen, que también es de una sola dosis, con un número un poco menor? ¿Con esto cree usted efectivamente podría ser la estrategia de cumplir estos 900? Absolutamente. Nosotros en repetidas ocasiones insistimos en que pelear por las vacunas de mayor demanda es una desventaja, sin lugar a dudas, porque uno tiene que ponerse a la fila en la capacidad de producción y en la capacidad de distribución. Y eso dejando de lado el asunto de adquisición, de tener recursos para comprar las vacunas. Ahora el nuevo gobierno ha abierto ese abanico en aras de buscar nuevos proveedores de vacunas. Sin duda alguna, el poder conseguir la vacuna rusa, inclusive la original, la Sputnik V, que son de 2 dosis, suena interesante por la capacidad aparentemente que tiene Rusia de poder abastecer un volumen importante de vacunas para Ecuador. Hay que hacer énfasis que lo que necesita el país no es que las vacunas sigan llegando por goteo en pequeñas cantidades semanales. Lo que se necesita es un abastecimiento masivo para poder instaurar esa campaña agresiva y poder vacunar a la mayoría de la población. Buscar, por ejemplo, la posibilidad de obtener la vacuna de Janssen, que es una sola dosis también, va a ayudar al proceso. Tenemos, sin embargo, que dejar de lado ciertas barreras todavía. Por ejemplo, la vacuna CanSino, con la que está haciendo negociaciones el ministerio, todavía no tiene la aprobación regulatoria de la ARSA. Hay que acelerar ese proceso. La vacuna de Johnson & Johnson, de Janssen, no tiene aprobación de parte de la ARSA, por lo tanto se necesita tener eso listo. Con Sputnik ya se ha adelantado ese proceso y estamos listos para poder recibir en cualquier momento. Entonces, buscar más actores es un mecanismo sumamente práctico para tratar de aproximarse a la meta de vacunar a esos 9 millones en los 100 días. Doctor, ¿qué le parece a usted desde el punto de vista epidemiológico esta estrategia del gobierno de usar 4 fases? Esta que va hasta el 15 de julio, en la que están el grupo etario comprendido hasta 64 años, si no me equivoco, desde los 59, y el segundo grupo que vendría a partir del 15 de julio, que están incluso menores de 40, incluso hasta adolescentes de 18 años o 16 años. Efectivamente, ¿se puede cubrir con estas fases a todos esta población que piensa inmunizar el gobierno, que sería más o menos la de rebaño, denominada el 70% de una población en un país? ¿Cree que se puede alcanzar con esta estrategia de vacunación por fases? Pienso que la estrategia está bien.
bien montada. Nosotros lo que tenemos que intentar es llegar a entender dos elementos claves. La vacunación tiene que ser lo más agresiva posible y tiene que ser lo más rápida posible. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a que la población mantenga la paciencia, si cabe la palabra, para ir poco a poco siendo considerada para la vacunación. El gobierno creo que está siendo suficientemente claro y transparente en el abastecimiento de las vacunas y la necesidad de respetar la disponibilidad de las mismas. No tiene sentido que empecemos nuevamente a buscar mecanismos o estrategias para tratar de vacunarnos más rápido cuando hay grupos que son de mayor prioridad. Por lo tanto, suena lógico que si es que nosotros en 100 días logramos vacunar a ese 70% de la población, se va a cubrir quizás la gran mayoría y vamos a tener el resto del año una vacunación que va a ser por libre demanda para tratar de cubrir a ese 30% restante. Recuérdese que conforme transcurre el tiempo vamos aprendiendo más cosas. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, en ciertos países europeos, ya se está vacunando al grupo de adolescentes entre los 12 y los 16 años. Ya se están haciendo estudios en niños que van hasta los 12 años, porque simple y llanamente conforme conocemos más a la enfermedad, vemos mayor necesidad de ampliar el grupo vacunal. Pero con la velocidad del caso se va desarrollando la evidencia de soporte para poder ampliar esa indicación. Entonces no debe sorprendernos que conforme transcurran los meses, las indicaciones vayan modificándose. En el propio país, nosotros originalmente teníamos, por ejemplo, la no vacunación de las mujeres en estado gestacional. La señora ministra acaba de hacer el comunicado que las mujeres embarazadas también van a ser prioritarias y consideradas para vacunación una vez que tengan, por supuesto, el visto bueno de su médico de cabecera, y así sucesivamente. Entonces, hay que fomentar la vacunación. Lo que usted comentaba hace un momento es sumamente preocupante. Ausentismo. El ausentismo viene de la desinformación, viene del miedo generado por noticias que distorsionan el beneficio de las vacunas. Y hay que aprovechar espacios como estos para insistir. Las vacunas son la mejor y la única estrategia para prevenir este tipo de enfermedades infectocontagiosas. Las enfermedades infectocontagiosas no se pueden evitar simple y llanamente con las medidas de aislamiento y autoprotección. Necesitan un soporte por parte de la vacunación. Pero al mismo tiempo la vacunación tampoco es milagrosa. Vale la pena que recalquemos que quienes ya han sido inmunizados de todas maneras tienen que seguir manteniendo medidas de autoprotección. ¿Por qué razón? Porque como no alcanzamos todavía un porcentaje de la población suficientemente alto que esté vacunado, la posibilidad de infección y de transmisión se mantiene. Entonces, no relajemos, por favor, esas medidas, mantengamos activo el proceso de bioseguridad. Doctor, y me sale ahí o me salta la siguiente duda que usted debe un poco tratar de entender que la opinión pública comprenda la importancia de irse a vacunar más allá de la protección. Es que si el gobierno ha ofrecido en 100 días vacunar a 9 millones de personas, si sigue este ausentismo del casi el 30%, no va a llegar a los 9 millones de inoculados. Y allí efectivamente pues habrá el reclamo, la crítica y todos los expertos que dirán que el gobierno no alcanzó a cumplir la meta. Le digo esto porque dependemos también de la gran colaboración de la gente. ¿Puede afectar esta ausencia si se sigue prolongando en los siguientes meses que no lleguemos a los 9 millones de inoculados? Poco probable que no se llegue al número, porque nosotros con los 9 millones estamos abarcando cerca de un 70% de la población, lo que quiere decir que hay un 30% remanente que todavía debería ser vacunado, pero que no está considerado en el plan inicial de los 100 días. Entonces, si desafortunadamente, que esperemos no suceda, se mantiene ese ausentismo, de todas maneras se va a poder llegar a los 9 millones. Creo que la estrategia
trazada por el Ministerio de Salud Pública suena bastante lógica e interesante en crear estas 3 ramas simultáneas de vacunación. Hemos visto ahora con gran satisfacción que hay brigadas de vacunación que están yendo a buscar a los pacientes, porque sobre todo la población más vulnerable, la población adulta mayor, la población con discapacidad, no necesariamente tiene facilidades de movilidad como para poder desplazarse a buscar la vacuna. Hoy el personal de salud está yendo a buscarles en sus domicilios, a buscar en el sitio en el que se encuentra el paciente para poder inmunizarlo. Eso se ve con muy buenos ojos. El segundo, las convocatorias que se están haciendo en los sitios de vacunación, que todavía está siendo discreto justamente por la falta masiva de vacunas. Estamos viendo nosotros que el Ministerio ha reportado cerca de 45,000 vacunados al día. El anhelo es llegar idealmente a al menos 90,000 vacunados si se tratara de una sola dosis, 180,000 vacunados si se trata de 2 dosis. Entonces ahí es cuando viene la tercera estrategia, que va a ser las vacunaciones en sitios de gran envergadura, en sitios masivos, para poder tener gran capacidad de vacunación. Para poder manejar esa logística, ya nos ha dicho la autoridad que depende de la colaboración de todos los colegiados que estén disponibles de ayudar. Las facultades de medicina, las facultades de enfermería, las facultades de salud en general, los gremios, y con una actitud positiva de parte de todos los involucrados, es posible que se pueda conseguir este retador